Logré que más de 28.000 personas vieran nada más que una pantalla negra por un minuto. Y lo logré en la plataforma en la que menos capacidad de atención creo que hay, que es TikTok. Primero que todo quiero decir que me inspiré en otro youtuber llamado Rob Mulder, que hizo un video similar. Su canal va a estar en la descripción. El video consistía en esto. Le daba a la persona dos opciones. La primera, podía seguir bajando, scrolleando y ver otro video o ver los comentarios. Y seguir bombardeando su cerebro con dopamina. La segunda era que viera el resto del video, donde solamente iba a ver una pantalla negra por un minuto, para darle un descanso a su cerebro y poco a poco ir mejorando su salud mental. El éxito de este video, ¿qué quiere decir? Que la gente sabe, que tú sabes, que no está bien las adicciones a las redes sociales, que no está bien las adicciones a los videojuegos, a la pornografía, a la gratificación instantánea. En la civilización que nos encontramos ahorita, esta es la pandemia que existe. Y la gente quiere cambiar, y tú quieres cambiar, pero a veces se ve difícil, parece difícil. Por eso es que necesitamos ayuda, todos. Por eso es importante que tú comiences a compartir tu historia. Que tú, con tu ejemplo, ayudes a alguien más. Porque la gente quiere escuchar tu perspectiva. La gente quiere escuchar tu historia, te quiere conocer a ti, porque va a haber alguien que va a hacer empatía con lo que tú pasaste. Y para enseñar, solamente tienes que estar un escalón por arriba de alguien más. El mensaje de la mejora personal real. Y estos videos funcionan. Funcionan porque la gente los está pidiendo. Y qué mejor propósito que hay, que es el de ayudar a una nueva generación. La nueva generación que viene. A que mis hijos, a que tus hijos sean personas felices, íntegras, con buena salud mental. Es que simplemente, si ayudamos a los demás a que tengan una buena salud mental, transmitiendo la palabra de la mejora personal real, dejamos una huella en este mundo. Y con eso no quiero decir que compartas mis videos. Haz los tuyos. La gente quiere escuchar tu historia, por lo que tú pasaste, sin filtros. Porque todo parece perfecto en las redes sociales, todo parece perfecto en las películas, en la televisión. La gente solamente muestra lo bueno de ellas mismas, solamente sus momentos felices. Por eso es que cuando lo vemos, sentimos que nuestra vida es una mierda. Pero no es así. No es así. Hay muchas cosas por las cuales vivir y compartir nuestras experiencias y nuestros problemas ayudan a los demás. Como por ejemplo, este es otro video de NoFap. Llegó a más de 11.000 personas. Y es un tema que a veces se toca, a veces sí, a veces no, porque es incómodo, da pena, da vergüenza, pero es un problema real. Tenemos que ser la generación que da un paso atrás de la adicción a las redes sociales, a los videojuegos, a la pornografía, a la gratificación instantánea, que dé un paso adelante a los valores que nos hacen felices como humanos, a la naturaleza, a las relaciones saludables, a tener un propósito. Te invito, porque este es el momento. Ahora es el momento en que tú comiences tu canal de YouTube, comiences tu canal de TikTok, de Instagram, o simplemente en la carrera que tú desees, si eres arquitecto, si eres ingeniero, pero que tu porqué, tu propósito, es en ayudar a los demás. ¿Qué mejor que eso? Que tu propósito esté en dejar una huella en este mundo. Porque muchas veces se nos ha inculcado que nuestro propósito es el éxito, pero ni siquiera sabemos cómo alcanzarlo. Obviamente el dinero es importante y para que consigas ese dinero, para que consigas la oportunidad de trabajar en lo que tú desees, tienes primero que salir de esas adicciones. Te invito a que te unas a este movimiento desde tu punto de vista, porque yo lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo, porque voy a vivir de esto, porque me llena, me satisface ayudar a más gente, a más jóvenes o a más viejos, no importa. Y gracias a otras personas, a otros youtubers, autores de libros que comparten su conocimiento, es que tú y yo podemos ayudar a los demás. Así que finalmente te doy la oportunidad de nuevo, que veas el resto de este video y únicamente vas a ver una pantalla negra por 2 minutos. Estos 2 minutos te van a ayudar a ti, a tu mente, a que reflexiones en lo que te acabo de decir, a que encuentres un espacio en este mundo tan ajetreado de hoy en día, en donde siempre estamos ocupados, hasta para ir al baño llevamos nuestro celular. Te voy a dar 2 minutos para que pienses en qué quieres hacer con tu vida, para que pienses en ese propósito que te va a llenar, que te va a dar estabilidad económica, que va a lograr que cumplas tus objetivos y que seas una persona feliz. La decisión es tuya.